A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Un cazador en la selva guatemalteca vio algo que se movía entre la espesura. Apuntó, disparó y escuchó algo que no esperaba. Era un hombre gritando: ¡Máteme de una vez! Tras la sorpresa inicial, encontró a un anciano que parecía tener 100 años, semidesnudo, apenas cubierto de hojas y pelos desordenados. Entonces todo se aclaró. El hombre se llamaba Salomón Vides, tenía 72 años y llevaba más de 30 huyendo en la selva, escondido para no caer en una guerra que había durado apenas 100 horas. Fue el conflicto conocido como la Guerra del Fútbol, entre Honduras y El Salvador, utilizada como elemento de distracción entre dos gobiernos igualmente corruptos e incapaces. Los ejércitos de ambos países aprovecharon la tensión de un partido de fútbol para iniciar violentos ataques que produjeron miles de víctimas en ambos bandos. La guerra duró pocas horas. Los muertos fueron más de 5,000. Y un día como hoy, 18 de julio de 1969, Honduras y El Salvador aceptaron el alto al fuego propuesto por la OEA. Pero aquel campesino salvadoreño, llamado Salomón Vides, nunca lo supo y vivió solo, como un salvaje, en la selva, durante más de 32 años huyendo del ejército hondureño. Aquella mañana, convertido en un bultito de huesos y una maraña de pelos y de miedos, no sabía que un 18 de julio de 1969, un día como hoy, la pesadilla había tocado a su fin. Honduras y El Salvador, con sus 100,000 víctimas en 100 horas, y con ese hombre al que la guerra le duró 32 años en su cabeza, nos recuerdan que la mejor guerra es aquella que nunca se produce. Las principales noticias del día. Titulares. Exportaciones crecen en un 34%, impulsadas por Estados Unidos y China. 4 temas marcan reinicio de debates en la mesa que discute moratoria de créditos con la banca pública y privada. La Organización Mundial de la Salud se reunirá el 21 de julio para analizar brote de viruela del mono. Candidatos para la prefectura de Pichincha esperan definiciones en Quito. Novedades legales: ratificación del acuerdo entre Estados Unidos y Ecuador para el intercambio de información en materia tributaria. En política internacional, de principios y de fines. Los editoriales serán de César Ulloa, Sociedad Civil, José Hernández, El último juego de máscaras de Nebot. Noticias del día. Exportaciones crecen 34% impulsadas por Estados Unidos y China. Las exportaciones ecuatorianas llegaron a los 13.817 millones de dólares en los 5 primeros meses del 2022, según el último reporte del Banco Central. Se trata de un crecimiento en valor de 34% frente al mismo periodo del 2021. El incremento de las exportaciones del país responde a una mayor demanda de dos de sus principales socios comerciales, Estados Unidos y China. Las exportaciones hacia Estados Unidos crecieron 1.310 millones de dólares, o lo que es igual a 52% en enero y mayo del 2022, comparado con el primer quimestre del 2021. La mejora de las exportaciones de productos petroleros a Estados Unidos se debe a que prohibió las importaciones de crudo desde Rusia, que han sido reemplazadas por otros productores como Ecuador. El camarón ha ganado popularidad en el mercado estadounidense por su diversificación. Estados Unidos es el segundo mercado más importante para el camarón ecuatoriano después de China. En términos generales, el banano ha perdido participación en Estados Unidos,
pero en el área no tradicional hay interés en el banano orgánico. En el caso de China, las exportaciones desde Ecuador se incrementaron en 1.188 millones de dólares, o el equivalente a 98% en los 5 primeros meses del 2022 frente al mismo periodo del 2021. Las exportaciones hacia China se elevan por un mayor volumen y mejor precio de productos del sector camaronero, también por el aumento de la demanda de cobre y sus concentrados. 4 temas marcan el reinicio de los debates en la mesa que discute la moratoria de créditos con la banca pública y privada. La condonación de deudas, la renegociación de financiamiento de acreencias a 10 años plazo y 3 de gracia, recalificación de los deudores en el sistema financiero y crédito accesible. Estos son los temas que marcan la cuarta jornada de diálogos que inició hoy 18 de julio de 2022 entre el gobierno y la dirigencia indígena de la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN. Estos puntos de la agenda están incluidos en la mesa técnica que discute sobre la moratoria de créditos con la banca pública, privada y cooperativa de ahorro y crédito. Un acuerdo inicial en esta mesa es el compromiso del gobierno de destinar al menos 400 millones de dólares a los sectores rurales del país. En la mesa participan representantes del Ministerio de Finanzas, de Banecuador, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Superintendencia de Bancos, Corporación Financiera Nacional, Finanzas Populares y alrededor de 20 representantes de organizaciones indígenas. Para la reinstalación de la mesa de focalización de subsidios prevista para este jueves, el gobierno asegura que ya se trabaja sobre 4 coincidencias. La focalización eficiente. Los subsidios no desaparecerán. Los ahorros deben enfocarse en programas sociales rurales y generar registros con mecanismos tecnológicos. OMS se reunirá el 21 de julio para analizar brote de viruela del mono. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que la reunión de la entidad para analizar el brote de viruela del mono será el 21 de julio. Durante la sesión, la segunda para tratar la enfermedad, se espera que la OMS decida si es necesario declarar la emergencia internacional, aunque los resultados de las deliberaciones podrían anunciarse días más tarde. A finales de junio, una primera reunión del mismo comité no consideró preciso elevar la alerta, pero calificó el brote como de riesgo moderado. La emergencia internacional suele declararse cuando una enfermedad contagiosa se expande por diversas regiones de forma descontrolada y sirve para que los gobiernos adopten medidas preventivas. Europa continúa siendo la región más golpeada por el brote de viruela del mono, concentra más del 80% de los casos, con Reino Unido a la cabeza. También están aumentando los contagios en los países de África Central y Occidental, donde la enfermedad es endémica desde hace décadas, mientras que en Ecuador el primer caso confirmado de la enfermedad se reveló el 7 de julio en Guayaquil. Candidatos para la prefectura de Pichincha esperan definiciones en Quito. La lista de aspirantes a ocupar la prefectura de Pichincha queda por detrás de la elección para la alcaldía de Quito. Los partidos aún barajan alianzas y nombres. Son pocas las personas que han mostrado públicamente sus aspiraciones para ocupar la prefectura de Pichincha en 2023. Una de ellas es la actual prefecta, Paola Pavón, y el segundo es Diego Benítez, presidente de la Fundación Vista para Todos, quien busca partido. Los partidos y movimientos tienen que llevar a cabo sus elecciones primarias hasta el 5 de agosto y la inscripción de candidaturas arrancará 15 días después. A estos procesos primarios y legalmente obligatorios se suma la dificultad de completar las listas de candidatos a todas las dignidades. También están otros obstáculos como la insuficiencia de relevos y cuadros nuevos dentro de los partidos tradicionales y la polarización electoral que divide a los votantes. Por ello, muchas organizaciones políticas prefieren esperar ante la posibilidad de concretar alianzas o de vislumbrar quiénes serán candidatos opositores. Pero en el caso de las prefecturas, las candidaturas a la alcaldía de la capital de cada provincia juegan un papel determinante. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Novedades legales. Ratificación del acuerdo entre Estados Unidos y Ecuador para el intercambio de información en materia tributaria.
La Asamblea Nacional ratificó el acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador para el intercambio de información en materia tributaria, con el fin de fortalecer el sistema tributario de ambos países y tener un mayor control para combatir la elusión y evasión fiscal. El acuerdo está compuesto por 15 artículos que determinan el procedimiento para el intercambio de información conforme a las cláusulas de reserva y confidencialidad. El objetivo del acuerdo es permitir a administraciones tributarias de ambas jurisdicciones tener mayor precisión en la determinación, liquidación y recaudación de tributos. El acuerdo entrará en vigencia un mes después de la fecha en que Ecuador notifique por escrito a Estados Unidos el haber completado todos los procedimientos internos necesarios. Este fue el segmento legal gracias al auspicio del estudio jurídico Naranjo, Martínez y Subía. Entrevista del día. La mañana de este lunes en Radio Sucesos, Otto Sonnenholzer, ex vicepresidente de la República, habló sobre el siguiente tema: el comentario de él sobre el paro y las mesas del diálogo gobierno-CONAIE. Escuchemos lo que dijo. Y bueno, ¿qué nos puede comentar y cuál es su visión respecto a lo que ha sucedido después de este paro de 18 días y las mesas de diálogo que avanzan entre el gobierno y la CONAIE? ¿Cuál es su visión, su perspectiva y qué podemos esperar los ecuatorianos a su criterio de todo lo que pueda salir de estas mesas de diálogo? Bienvenido, Otto. Todos estamos conscientes que el país perdió y perdió mucho, que los problemas graves que tiene el Ecuador se alejaron más de poder ser solucionados, que lo que hoy ciertos dirigentes sociales celebran como un logro, y me refiero a la reducción en 15 centavos de los combustibles, en nada ayuda a las familias más pobres del Ecuador a resolver sus problemas reales, que seguirán igual de desempleados, igual de desprotegidos, igual de desamparados un año después, porque por desgracia ni el gobierno ni la dirigencia social del Ecuador está proponiendo alternativas innovadoras distintas para darle solución a estos problemas. El país ya venía enfrentando una crisis muy grave, posiblemente la más grave de su historia. El COVID en el 2020 fue inclemente con el Ecuador, con la salud de sus ciudadanos, con sus vidas, con la situación socioeconómica, con todo prácticamente. Fue una crisis sanitaria, social y económica, y estos debieron haber sido los tiempos de una conciliación en pro de una recuperación. Por desgracia esto fue abruptamente interrumpido, digamos, por este proceso de manifestaciones violentas, en donde esperaría yo no pase nuevamente como en el 2019, y queden en la impunidad los actos de violencia, de terrorismo, de sedición, que en esta ocasión nuevamente lamentablemente se repitieron. Ahora, usted vivió un tema similar en octubre del 2019. A su criterio, ¿qué tan similar fue lo ocurrido en ese octubre del 2019 y lo ocurrido también en junio de este año? Similar en términos de la violencia, ¿no? De estas personas, no demasiadas, pero estas personas muy bien organizadas y muy malintencionadas, que tienen como objetivo someter al Estado a un secuestro para después buscar alguna forma de rescate, en forma de la impunidad de alguien, en forma de algún tipo de beneficio. Y el otro caso en el que coinciden plenamente, ese es el primer elemento. El segundo es que lo usan ciertos dirigentes de plataforma política, al final para terminar en una papeleta, porque la exposición que obtienen a través de estos procedimientos, de estos procesos de caotización del país, de esta anarquía, es una exposición inédita. A nadie le prenden tanto las cámaras, a nadie le dan tantas portadas, a nadie le tuitean o le publican tanto en redes sociales. Entonces se vuelve atractivo para ciertos dirigentes ser estos agentes del caos, para convertirse en actores políticos. Pareciera contradictorio, porque uno diría, si alguien convoca al caos, al terrorismo, ¿cómo puede ser actor político? Bueno, bienvenidos a Ecuador. Y ahora, ¿usted cree que también hubo esta estrategia para destituir al presidente orquestada desde la Asamblea, como lo vimos, y también con los correístas, la CONAIE? Hubo 80 voluntades para destituir al presidente de la República. ¿Usted cómo vio esa situación en medio de todo este caos generado? Mira, otra de las diferencias es que en el 2019, en octubre del 2019, la Asamblea no sesionó, y por ende no se pudo en alguna forma llegar hasta ese punto. Pero lo cierto es que eso evidencia el objetivo real, que era sacar al presidente del poder.
Mira tú que una vez que fracasa ese intento desde el legislativo, los tonos de los dirigentes sociales cambian y de repente casi que se vuelven pacifistas de un día para otro. Entonces, esas cosas hay que observarlas con detenimiento para hacer un análisis real de lo que ocurrió. Para mí sí, sin duda, te decía, una de las cosas es someter al Estado y posiblemente provocar un golpe de Estado, en este caso disfrazado de legal, a través de artículo constitucional que permite la muerte cruzada en casos de grave conmoción social. Pero mira tú qué delicado es esto, que tú con 10.000, 15.000 personas puedes crear una grave conmoción social y someter la voluntad de las mayorías, que no tenían algo más de un año, ¿no?, de haber ido a las urnas. Claro. Creo que para mí el mecanismo realmente legítimo, no solo legal, para cambiar de gobierno de forma anticipada es la revocatoria del mandato a través del voto. Caso contrario, me parece a mí que es muy fácil provocar incidentes, eventos que puedan atentar contra la voluntad popular. ¿Qué podemos esperar de esas mesas de diálogo a su criterio? Mira, para mí hay una gran responsabilidad del gobierno en que primero la paz y el camino que necesitamos transitar solo se puede alcanzar en base a la confianza. El gobierno tiene que recuperar la confianza que han ido perdiendo con el desgaste rápido, por cierto, de su credibilidad, y esa confianza se construye con hechos. ¿Qué van a hacer en concreto para que la ciudadanía sienta que su situación está mejorando? Caso contrario, serán siempre presa fácil del oportunismo, que luego, convertido en violencia, termina poniendo en riesgo la institucionalidad del Estado. Así que sí hay una gran responsabilidad del gobierno en definir una hoja de ruta clara de por dónde vamos a transitar, viable, por cierto. Y otra cosa, los señores representantes de la CONAIE no son los únicos actores sociales del Ecuador. Creo que es fundamental involucrar además actores sociales que conforman el total del país que tenemos que enrumbar. Esto no es solo de atender al que más caos genera, porque se vuelve hasta un mensaje negativo. Es decir, aquí hay que incendiar el Ecuador para que me reciban. Creo que el diálogo tiene que ser una cultura permanente. Yo lideré el Acuerdo Nacional, hicimos más de 40 acuerdos, entre esos reformas a cuerpos legales importantes, todos ellos en consenso, cediendo sí en ciertas cosas, porque hay que entender también que cuando uno es gobierno uno es solo eso, pero no es dueño de la verdad ni de la razón, y tiene que ceder en ciertos espacios para poder avanzar. Así que con ese mensaje y la urgencia del gobierno de obtener resultados en gestión, de tener clara la hoja de ruta y de ofrecernos un destino que sea objetivo común de todos, en ese sentido van a poder llegar a consensos que signifiquen cambios para el Ecuador. Caso contrario, será esto una mesa de discusión permanente con pocos resultados probables. Por otro lado, Roberto Custode, gerente de operaciones del Metro de Quito, habló sobre cuáles son los siguientes pasos después de la selección del operador del Metro de Quito. Escuchemos lo que dijo esta mañana en Radio Sucesos. Y vamos a conversar con Roberto Custode, gerente de operaciones del Metro de Quito. Ya hay un nuevo operador seleccionado y gran expectativa que se ha generado en Quito luego de que se designara el consorcio franco-colombiano Metro de Medellín y Grupo Transdev de Francia para la etapa precontractual para la operación del Metro de Quito. Este proceso de selección de la empresa operadora comenzó, como sabemos, a finales de marzo de este año con la publicación de los pliegos y la invitación oficial. Hoy tenemos esta selección. Gracias a Roberto Custode por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué viene después de la selección de este consorcio entre Metro de Medellín y Grupo Transdev? Efectivamente, luego de realizado este proceso, que forma parte de la hoja de ruta que la empresa pública metropolitana de Quito, Metro de Quito, trazó en la actual administración en el mes de octubre, tenemos previsto cumplir algunos hitos con el propio operador seleccionado para que posteriormente ya podamos cumplir la formalidad de la contratación y luego de ello la contratación de la fuerza laboral, pruebas finales y entrada en operación a mediados del mes de diciembre como estaba previsto. Esta hoja de ruta, insisto, es la que hemos venido cumpliendo en forma estricta. Y este estricto cumplimiento de estos hitos es el que de alguna manera nos permite prever que también podremos hacerlo a futuro y de esta manera poner en servicio el sistema en el mes de diciembre como ha sido ofrecido.
Ahora, sobre temas que podrían ser complejos, el sistema de pagos, cómo va a ser, y también la reorganización de rutas y frecuencias, que es clave para que obviamente en superficie no se compita con el metro de Quito. ¿Cómo avanza eso y cuál es la perspectiva que usted tiene sobre lo que se está haciendo? Bien, respecto al tema del recaudo, ya se hizo la contratación de los equipos para el recaudo. Estos equipos están siendo en estos momentos fabricados e importados hacia el Ecuador. Básicamente los últimos que hacían falta para completar el sistema, que son los equipos validadores, que son estos equipos que permiten la lectura de los medios de pago, y los puntos de venta y recarga, que son estas máquinas en las cuales el ciudadano puede acercarse para recargar en las tarjetas que se le entregarán como parte del sistema, como parte del medio de pago del sistema. Y por otro lado, también si desea adquirir viajes sencillos, también lo puede hacer a través de taquilla. Con la compra del viaje sencillo se le entregará un código QR. Este código es el que se valida en el equipo validador y luego de ello queda automáticamente anulado, con lo cual el carrusel ya no puede, el famoso carrusel, no puede darse. En cuanto a la integración operativa de los sistemas, mencionar que el día viernes a las 2 de la tarde, convocados por la Secretaría de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros y la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, iniciamos las mesas de trabajo para la integración operativa de los dos sistemas. Esta integración operativa prevé cumplir estrictamente con lo que dispone la Ordenanza Metropolitana 017 y que permitirá que el Metro de Quito se integre con los sistemas troncalizados de superficie, particularmente los que opera la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito. Me refiero específicamente a Trolebús, Ecovía, Corredor Suroccidental, Corredor Sustentable del Sur, los cuales llegarán a estas 5 estaciones de transferencia intermodal. Me refiero a Quitumbe, El Recreo, Magdalena, Universidad Central y El Labrador, desde donde el ciudadano podrá migrar directamente de un sistema a otro. Y además, un elemento muy importante que vincula las dos preguntas que usted me acabó de realizar, es que tanto la Empresa Pública Metro de Quito como la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito utilizaremos el mismo sistema de recaudo. Por tanto, el ciudadano no tendrá que utilizar otro medio de pago en esta integración, sino que utilizará el mismo medio de pago para pasar de un sistema a otro, con lo cual se dará pleno cumplimiento a lo que establece la ordenanza en cuanto a la integración de los sistemas de metro y de superficie, quedando obviamente para una segunda instancia, como la propia ordenanza dispone, la integración con los transportes colectivos convencionales. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. El reciente periplo del presidente Biden por Medio Oriente, con sus visitas a Israel y al Reino de Arabia Saudita, son efectivamente el aterrizaje de la administración Biden en la dura realidad de la geopolítica mundial y las consecuencias de la pandemia y de la guerra en Ucrania. Las de la pandemia, el brutal frenazo de la economía global, un retroceso de al menos 15 años en la lucha contra la pobreza extrema, con las consiguientes secuelas de frustración social e inestabilidad política en buena parte del mundo menos desarrollado, y las de la guerra en la crisis alimentaria y energética que hoy sacuden al mundo, además de las incertidumbres hacia el futuro del conflicto. La dicotomía entre los principios de democracia, derechos humanos y libertades frente a los fines u objetivos de seguridad de los estados, que pueden ir incluso a contrapelo de los primeros, ilustran el dilema de los estados democráticos ante las amenazas externas de las autocracias. La visita a Israel, que hoy por hoy es su único aliado seguro en la región, se inscribe en una circunstancia significativa de cara a la política interna de los dos países,
como son las próximas elecciones legislativas de medio periodo en Estados Unidos el próximo mes de noviembre y las israelíes para elegir un nuevo parlamento dentro del convulso escenario político de los últimos años, que han visto una sucesión de elecciones por las crisis casi permanentes de gobernabilidad en el país. Para Biden resulta importante, para lograr que el importante lobby judío americano se mantenga apoyándolo, una visita en la que se reafirman los compromisos norteamericanos con Israel en su pulso cada vez más abierto y peligroso con Irán. Pese a las menciones que hizo el presidente a la diplomacia en relación a alguna forma del relanzamiento del acuerdo nuclear con Irán, mucho más sonora es aquella que se refiere a la utilización de todo el poder de los Estados Unidos para evitar que Irán disponga de armas nucleares. Si bien hubo algunas bonitas palabras para los más moderados palestinos, nada muy tangible se avanzó en torno al asesinato de la periodista palestino-norteamericana Shirin Abu Akleh, acaecido el pasado 11 de mayo en Jenin, en la Cisjordania ocupada, más allá de un tibio llamado para una investigación del crimen más de 2 meses después del hecho. Esto incluso después del informe de la vocera del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se establece que la responsabilidad de los disparos recae en las fuerzas israelíes a cargo del control del evento que cubría la veterana y respetada periodista. Israel ha rechazado el informe, escudándose en que la bala que causó la muerte de la periodista no se ha entregado a las autoridades israelíes para que ellas verifiquen su origen, a lo que se ha negado la autoridad palestina ante una comprensible desconfianza en el gobierno israelí, que no ha asumido responsabilidad en las muertes de 19 periodistas, de los cuales 16 son palestinos, en los últimos años, tanto en Cisjordania como en Gaza. Cumplida esta primera etapa de la gira, Biden emprendió vuelo al Reino Saudita para un polémico encuentro con el heredero al trono y de facto gobernante del país, el príncipe Mohammed bin Salman. Hace no mucho, Biden había expresado que el reino se convertiría en un paria internacional por el asesinato de otro periodista, Jamal Khashoggi, en la embajada saudita en Turquía, que según la CIA habría sido conocido, si no ordenado, por bin Salman. Las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita sufrieron un enfriamiento muy significativo, al punto que acuerdos para la venta de armamento al régimen saudita se trabaron y demoraron al inicio de la actual administración, para finalmente obtener luz verde para la venta de equipamiento militar al reino sin mayor beneficio de inventario, pues Arabia Saudita se ha convertido en el rival geopolítico de Irán en Oriente Medio, el único dispuesto a enfrentarlo en Yemen, donde se libra una sangrienta guerra tribal y donde las armas las ponen Arabia Saudita por un lado e Irán por otro, y los muertos y mutilados los combatientes yemeníes. Dos retardatarias teocracias, una chiita, sunita la otra, luchan a muerte entre sí por interpuestas personas. La amenaza iraní, bastante avanzada por cierto, de convertirse en factor decisivo en el Oriente Medio, al haber subordinado ya a Líbano y a Siria a sus designios, a la vez que obtiene una gran influencia en Irak, mayoritariamente chiita, será sin duda un criterio esencial en el análisis situacional de los Estados Unidos. La cercana posibilidad de un Irán nuclear no es tema baladí, y vale destacar la declaración de funcionarios cercanos al ayatolá Jamenei, la máxima autoridad iraní, afirmando que está fuera de duda la capacidad técnica de Irán para dotarse de armas nucleares.
Ante esa cada día más concreta realidad, se ha venido impulsando, ciertamente con la bendición de Washington, un acercamiento entre varios de los estados del Golfo Pérsico que ven en un Irán subversivo y agresivo una seria amenaza existencial, e Israel, que desde hace al menos 2 décadas mira a Irán como su mayor enemigo. Este acercamiento, impensable unos años atrás por motivos emocionales al interior del mundo árabe, se desarrolla ante la lógica de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, aun cuando esa amistad sea una de ocasión. Los 2 últimos años han visto un crecimiento importante en las relaciones, sobre todo en el intercambio de inteligencia e incluso de equipos militares, campos en los que Israel está, por obvias razones, bastante avanzado con algunos países del Oriente Medio. La posibilidad, al parecer bastante cercana, de la apertura de su espacio, del espacio aéreo de Arabia Saudita al tráfico comercial y civil proveniente de Israel sería una señal clara de ese acercamiento que en marzo pasado reunió a varios países, no solo de Oriente Medio, pues incluyó a Marruecos, además de Egipto, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Israel y Estados Unidos. En ese momento se habló ya de un posible embrión de un modelo de asociación defensiva similar al de la OTAN que acogiera bajo un paraguas defensivo a los países que se integraran a esta. Tal alianza está muy lejos de llegar a concretarse por las diferencias iniciales entre sus miembros potenciales, pero ciertamente, y en la medida que la amenaza iraní crece, y mucho más si llega a materializarse en torno a un arsenal nuclear, esas diferencias se superarían muy pronto. Finalmente, y solo en términos enumerativos, está la imperiosa necesidad originada en el conflicto ruso-ucraniano de conseguir que el Reino Saudita, principal exportador petrolero del mundo, eleve su producción de crudo ante la escalada de precios por combustibles que está ocurriendo, con graves impactos en la inflación mundial y los cada vez más claros signos de recesión en la economía ya muy tocada por la pandemia. ¿Cómo lograr conciliar los principios con los fines? Será un complicado ejercicio de equilibrismo y de realismo. La propuesta misionera de la democracia liberal parecería haber sido un fracaso en la región. La comunidad de fines e intereses puede ser una alternativa válida. Muchas gracias. Editorial. Sociedad Civil, artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. La sociedad civil se posiciona de manera representativa frente al descalabro institucional en situaciones de crisis como el estallido de junio, debido al descrédito que atraviesan las funciones del Estado por su incapacidad de satisfacer las demandas ciudadanas y estar distantes del sentir y pensar de la mayoría de la población. Las personas nos sentimos en indefensión, pues no hay un canal que resuelva las crisis desde el Estado. La política no solo está lejana de la gente, sino que además hace todo lo contrario para no acercarse. En los momentos en los que se requiere una reivindicación de la clase política, sucede lo contrario, salvo honrosas y mínimas excepciones. Quienes hacen buena política están en peligro de extinción. De ahí la necesidad de replantearse cómo motivar para que las actuales y nuevas generaciones adecenten el ejercicio del poder y podamos contar con verdaderos partidos políticos. Es necesario volver a las ideologías, a la discusión de ideas, a soñar un país con planes, programas y proyectos. Caso contrario, los faranduleros, advenedizos y los portadores de las grandes chequeras llenarán las listas de candidatos. A pocos días de la negociación entre el gobierno y la CONAIE, las lecciones saltan a la vista. Las instituciones con mayor credibilidad siguen siendo las universidades, las iglesias y las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué sería de nuestro país si en algún momento éstas caen en el descrédito o se dejan arrastrar por la improvisación?
Por eso, los gobiernos de turno deben acrecentar su apuesta por la educación y establecer un diálogo permanente con la sociedad. Caso contrario, a la vuelta de la esquina, encontraremos otro estallido de magnitud mayor e incalculable. Por ahora, la población está expectante de los resultados del diálogo. No está en juego únicamente la agenda de la CONAIE, sino el país en su conjunto, en términos de resolver cicatrices históricas, cerrar el paso a la violencia y la impunidad, y plantear una agenda de largo plazo. Ya basta de la memoria de corto plazo y más bien que la apuesta sea una proyección nacional con heridas sanadas en democracia. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. El último juego de máscaras de Nebot. José Hernández, 4 pelagatos. El misterio de por qué Jaime Nebot no logra superar la brecha existente entre la opinión, donde no levanta cabeza, y sus aspiraciones o intereses políticos que le impiden jubilarse, podría estar en su don de ubicuidad. El exalcalde de Guayaquil habita un piso con cierta altura, desde donde otea el futuro del país, pero también reside en un sótano tétrico, desde donde opera políticamente. Esa ambigüedad es su peor karma. La última prueba de esto se produjo días anteriores. En Guayaquil, Nebot propuso el modelo de un Estado federal. Lo hizo tratando de mediocre y de cretina a la clase política ecuatoriana, pero su partido votó en la asamblea con lo peor de esa clase política, el correísmo, y los incondicionales de Leonidas Issa con dos objetivos: sacar de la segunda vicepresidencia a Yesenia Guamaní de la izquierda democrática y proseguir la captura de los organismos de control. Así Nebot continúa la tarea de alzarse con sus socios con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el bodrio creado por el correísmo, para evitar controles y tener fiscales y jueces a su servicio. La propuesta de Estado federal la hizo él. Eso lo muestra como un político que piensa en el país y su futuro, distante de la clase política que él describe con precisión de experto y con desprendimiento encomiable. Lo dice a quienes lo entrevistan. A su edad no espera nada para él. Al mismo tiempo, la moción de destitución contra Yesenia Guamaní la hizo Luis Almeida, social cristiano como Nebot, peón suyo, experto en ingeniería de alcantarillas y carente de vergüenza alguna. Su naturaleza camaleónica se lo impide. De hecho, él estuvo metiendo la mano al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuando su sobrina fungía de presidenta y preparaba los concursos para designar las autoridades de control. Almeida, con sus socios correístas, preparaban los juicios políticos para facilitar el relevo. Almeida es uno de los ingenieros expertos en alcantarillas de Nebot. En los pisos de arriba, el exalcalde muestra sus devaneos de estadista. En el sótano, su gente participa plenamente en los repartos que han hecho de la política local el prostíbulo que Nebot reseña con rigor de etólogo. En su narrativa, él junta en su detrimento, para usar una expresión de Lacan, la imagen deseable y destructiva al mismo tiempo. Imagen profundamente fragmentada. Su pretendida estatura de gran político, separada por completo del cuerpo político real que su partido produce con sus prácticas. En ese ejercicio, Nebot es una suerte de apariencia redoblada, tras la cual solo hay un sujeto político vacío. No solo fragmenta su imagen, la desvanece. ¿Quién es él? Un juego de espejos. Por un lado, el político supuestamente preocupado porque Ecuador es, según dice, un Estado fallido que él pretende remediar, esta vez con el federalismo. Por el otro, el político que conscientemente fabrica estrategias y las negocia con el correísmo para que el Estado ecuatoriano fracase y en ese caos sacar partido político. La ubicuidad de Nebot no suma, fragmenta su imagen y disuelve su identidad. Esto no es nuevo. Nebot ha sido el político que en forma perseverante más ha trabajado por preservar el statu quo. Y lo ha hecho siempre al amparo de un juego de máscaras en el cual él es, al mismo tiempo, el político que aparece con más fórmulas para abandonar el statu quo. Fórmulas que ha empujado la autonomía o que ha evocado la descentralización y ahora el federalismo, pero sin llevarlas al punto de poner en jaque el juego que él domina. Por eso sus propuestas, que lucen estratégicas, son apenas caballos de batallas electorales.
ahora vuelve a lo mismo. Por un lado propone ir a un Estado federal, mientras su partido se asocia con lo peor que ha parido la clase política en los últimos lustros, Correa e Issa, dos políticos antidemocráticos, autoritarios, opuestos a la transparencia y amigos de la impunidad. ¿Para dónde mira Nebot mientras sus peones sacan del cargo a Yesenia Guamaní por haber propuesto una moción? ¿Qué hace Nebot mientras Almeida retosa en un lodazal de mentiras contra Guamaní, creyéndose quizá protagonista de alguna película surrealista de baja estofa? Nebot no solo fragmentó su imagen y vació su identidad, es el político del establecimiento que más partidos saca del Estado que con denuedo él ayuda a quebrar. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. La cumbre climática de Petersburg intenta convertir en prioritaria la lucha contra el cambio climático. La cumbre climática de Petersburg intenta convertir en prioritaria la lucha contra el cambio climático. En esta 12ª edición, la reunión multilateral avanza en Alemania hacia una especie de ahora o nunca, dada la rapidez del incremento del calentamiento global. La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, destacó que la crisis climática no conoce fronteras. Nos quedan 8 años para reducir casi a la mitad las emisiones globales. Es un compromiso que asumimos en Glasgow, pero también tenemos que centrarnos mucho más en los impactos climáticos que no hemos podido evitar. Se lo debemos a la gente de todo el mundo, en las islas del Pacífico, en el Sahel y en otras regiones que ya sufren y que ya sienten el impacto de la actual crisis climática. Según el científico principal del Servicio de Vigilancia de la Atmósfera de Copernicus, Mark Perrington, en los últimos años hemos asistido a una tendencia ascendente del número de incendios extremos. El estado subyacente de la vegetación o la inflamabilidad, si se quiere, el grado de facilidad para que la vegetación arda, aumenta debido a estas temperaturas más cálidas y secas como resultado del cambio climático. Por eso, en veranos y periodos como el actual, basta una chispa para que se produzcan incendios forestales extremos, que luego son muy difíciles de controlar. Save the Children alerta de que millones de niños de toda Europa corren el riesgo de sufrir enfermedades respiratorias y renales, así como otros peligros para la salud a medida que las temperaturas récord se extienden por el continente. El presidente de Ucrania ha despedido al jefe del Servicio de Seguridad y al fiscal general, citando cientos de investigaciones penales por traición. Un ataque ruso en el distrito de Bakhmut, en la región ucraniana de Donetsk, ha herido a 6 personas, entre ellas 3 niños, según informes militares de Kiev. En la cercana ciudad de Toretsk, los residentes hablaron de explosiones y de una tormenta de humo negro y fuego rojo, mientras Rusia continúa su asalto en el país. Kiev ha acusado a Moscú de lanzar nuevos ataques contra múltiples zonas residenciales en el este y el sur de Ucrania. Mientras tanto, en una medida sorprendente, el presidente de Ucrania ha despedido al jefe del Servicio de Seguridad del país, Iván Bakanov, y al fiscal general, citando cientos de investigaciones penales por traición. Más de 60 empleados de la Fiscalía y del SBU han permanecido en el territorio ocupado, trabajando contra nuestro Estado. Semejante conjunto de delitos contra nuestra seguridad nacional y los vínculos registrados entre las fuerzas de seguridad ucranianas y los servicios especiales rusos plantean preguntas muy serias sobre sus respectivos dirigentes. Y en el camino de la invasión rusa, las ciudades que se encuentran cada vez más cerca de la línea del frente se preparan para la evacuación. Incluso si los combates se detienen donde están ahora y la línea del frente no se mueve, será muy difícil sobrevivir aquí en invierno, declaró Ruslan Trebushkin, alcalde de Pokrovsk. Algunos de los suyos ya han pagado el precio más alto. Un lugareño de 40 años murió en los recientes combates en Marinka, un pueblo cercano a la ciudad de Donetsk. 100 días de movilizaciones en Sri Lanka. Las protestas dan tregua para la formación de un nuevo gobierno y la designación de su presidente interino este 20 de julio.
El movimiento de protesta de Sri Lanka alcanza los 100 días de movilizaciones, calmando sus ánimos tras las multitudinarias acampadas en Colombo que forzaron la dimisión del presidente Gotabaya Rajapaksa. Las protestas ahora dan tregua para la formación de un nuevo gobierno y para la que los partidos políticos ya trabajan por llegar a acuerdos que den pie a la designación de un nuevo presidente el próximo 20 de julio. La grave crisis económica e institucional que afecta al país queda reflejada en los cortes de electricidad y la escasez desde hace meses de alimentos, combustible y medicinas. Nuestra principal lucha ha sido echar a Gota, pero aún no ha terminado, decía esta srilankesa. Y es que siguen siendo muchos quienes reclaman también la dimisión de Ranil Wickremesinghe, designado presidente en funciones el pasado miércoles, quien anunció su intención de dimitir en un principio, aunque ahora rechaza hacerlo. El Parlamento debe designar este miércoles al nuevo presidente interino que estará a cargo del país hasta 2024. Entre los varios nombres que suenan para ese puesto está el del líder opositor Sanjit Premadasa, que lo tendrá difícil pues la formación del expresidente Rajapaksa ostenta la mayoría de los escaños parlamentarios. El gobierno resultante tendrá que recobrar la calma en Sri Lanka y retomar las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional sobre un posible rescate financiero del país. Detectado en Ghana un brote de virus de Marburgo similar al ébola. Brote del virus de Marburgo en Ghana. La Organización Mundial de la Salud ha informado de su aparición en 2 pacientes en el sur del país. Ambos, un varón de 26 años y otro de 51, fallecieron el pasado junio, con días de diferencia, tras ser tratados en el mismo hospital. Los síntomas de esta enfermedad hemorrágica altamente infecciosa son parecidos a los del ébola: fiebre, cefalea, vómitos y diarrea. 98 personas identificadas como contactos de las 2 víctimas se encuentran en cuarentena. Entre ellas no se ha detectado ningún otro caso, según las autoridades locales. Responsables de la OMS en la región aseguran estar colaborando con ellas para evitar la propagación. El virus de Marburgo suele hospedarse en murciélagos de la fruta, pudiéndose transmitir a los humanos a través de contacto directo con fluidos corporales de contagiados. Es la primera vez que se confirma su presencia en Ghana. No existe tratamiento ni vacuna contra él. Deportes. El día viernes 15 de julio se realizó en las instalaciones de Arena Telesucesos la demostración de varias disciplinas deportivas que no han tenido promoción en medios de comunicación. Telesucesos, en el afán de resaltar dichos deportes, se ha propuesto difundirlos y darles la importancia que merecen. Es así que dentro de horarios estelares estaremos transmitiendo a estos eventos. A continuación, nuestro resumen. Vamos entonces al arranque del tercer parcial y al saque se viene Jaime Tule. Buena saque por parte de Jaime. Sin embargo, ya en el peloteo se fue largo. 1-0 a favor de Rubén Millán. Se viene el segundo saque por parte de Jaime. Ahora Rubén en cambio falla y la manda al Mala. Ya se pone 1-1. A ver ahora, la dejó cortita. Abusó del amague y se quedó en la red. Está 2-1 a favor de Jaime. Intentó cortarla y se quedó demasiado corta. Eso se podría describir, Kevin. Veíamos también las indicaciones por parte de Washington cómo le hacía que la clave, ¿no? Que la haga más clavada la pelota. La terminó bombeando mucho y calculó mal. La pequeña mesa hizo de las suyas en esta ocasión. 4-5 viene la saque por parte de Rubén Millán. Ahora con revés cortado vino Jaime, dijo aquí estoy yo. Qué derecha por parte, un topspin de derecha y se pone 6-3. Deportes. Estamos presenciando lucha libre aquí, Arena Telesucesos. ¡Wow! Sí, en la Arena Telesucesos, amigos y amigas. Arranca el combate. Y ese es un agarre clásico. ¡Wow! Mira la fuerza del Tuco Escobar, ¿eh? Sí, ahí el Tuco Escobar demuestra una gran técnica, ¿no? Tomando la ventaja dentro de la lucha. Lleva el intento de lazo. Ahora es turno de Amaru. Wow, quiere llevar la fuerza a Maru. Vamos a ver, lo hemos visto preparándose muchísimo físicamente. Sí. Ha tenido un cambio brutal. Tanto así que está también en planes para el... ¡Ojo! Con el agarre al brazo. ¡Ojo! Cuidado. Con el látigo. ¡Ojo con el candado al brazo! ¡Otra vez látigo para el brazo izquierdo por parte de Tuco Escobar para Maru! Y continúa castigando el brazo. Tuco Escobar imponiendo fuerza acá. ¡Ojo! Esta llave se llama la tapatía.
Y a ver, buscando la rendición, Tuco Escobar con tremenda llave para Maru. La tapatía lo tiene, ahí lo tiene. El referí lo pregunta y no se rinde, rinde para nada. Muy bien ejecutado esta tapatía, como pocas veces lo he visto aquí en el Ecuador. Amaru, Amaru quedó muy maltrecho, creo que de esto. Ojo, que Amaru se lanza. Se lanzó Amaru contra Tuco Escobar, no le importó nada. No hay cuerdas, pero eso no le impide volar a Amaru. Todo el peso de su cuerpo. Deportes. Estamos precisamente con el mentalizador de este gran proyecto como es la Arena Telesucesos, que de a poco ha ido tomando una gran expectativa y hoy se convierte en realidad. Arquitecto, creo que los deportistas, la gente que lo está mirando va a decirle muchas gracias por esta idea fabulosa que te ponerle al Ecuaboli como debe serlo. Bueno, gracias a todos porque todas las iniciativas caminan hacia adelante con la colaboración de quienes son parte del entusiasmo que nos invade a todos sobre el tema de los deportes y en especial sobre Ecuaboli. Entonces tenemos un equipo magnífico, tenemos a Kevin, tenemos a ti, Angelito. Bueno, las cosas no se hacen solas, se hacen con entusiasmo, se hacen con un espíritu de colaboración, con esfuerzo también. Todo esto representa esfuerzo, creatividad y buena disposición. Lo que estamos iniciando ahora son eventos muy especiales, son iniciativas muy especiales. Los participantes en el Ecuavoli son participantes jóvenes, lo que contradice a una escuela tradicional en donde las personas ni siquiera tienen nombres propios, sino apodos y demás. Las personas que intervienen en los deportes tienen que tener identidad, y su identidad significa esfuerzo, y su identidad significa la presencia y la calidad que tienen en cualquiera de los deportes en los que participan. Entonces, bueno, esas son iniciativas nuevas que queremos impulsar para hacer un nuevo deporte, sobre todo una nueva característica del ejercicio del deporte ecuatoriano por excelencia, el Ecuaboli. Perfecto, con esto nosotros, señoras y señores, vamos, Angelito, al sorteo de la cancha. Ya está todo listo, todo dispuesto. Pero que sí, el arquitecto de la batida inicial, ¿no es cierto? La batida inicial, pero por supuesto, ya está. Vamos con la corro peligro que doy la primera patada y me rompo la pierna, oye. Bueno, pero vamos a hacer todo lo posible, ¿no? Para inaugurar, ok. Bueno, entonces, para que dé el saque inicial, ¿no? A ver, el saque inicial, ahí están. Vamos con... Despacito. Despacito nomás. Felicitaciones, muchísimas gracias. Ahí está, muchas gracias. El balón oficial. Se venía el amague por parte de Win Pineda, un segundeado, y se viene Carlitos Solís. Pineda bien de derecha, ahora sí ya lo vio, ya lo chequeó. Cortita se quedó, se pasó de revoluciones, y de esta forma entonces 13-6. Estamos a 2 puntos de que Telesucesos gane el primer parcial. Sí, batida por parte del jugador Obando, ya lo vio Jorgito Valencia. Al servicio viene Carlitos Solís, cortita, ya está. A la parte más cercana de la red, no estaba con lo justo, no estaba bien ubicado el colocador y se pone 13-6. Con el transcurso de los puntos se irán ya afianzando el equipo de Calderón y veremos otro tipo de espectáculo en este Ecuavoli. Tan solo la pasaba de segundeo el jugador Murgueitio, viene Edwin Pineda, ya lo vio al fondo, bien parado Jorge Valencia. Ahora se viene el servicio por parte de Adrián, viene Carlitos Solís al centro, a las Tres Marías. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad.
y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.